Schönen guten Morgen. So, buenos días. Vielen Dank Spanish. Sí, jemand nicht versteht, das sagt Bescheid. Buenos días a todos. Es realmente un placer para la Red Inveca, para nosotros, y poder formar parte y poder organizar este evento, el cual lleva el nombre Golpe de Estado de Dictadura en el Desarrollo de la en Chile, en la Diáspora Intelectual Científica. Mi nombre es Aldo Leal, soy Aldo para ustedes. Soy científico de profesión, trabajo en la Universidad de Heidelberg, soy jefe de grupo en investigación y estaré dirigiendo las sesiones en general. Si tienen preguntas, comentarios, por favor, me los hacen llegar. Antes que nada, quisiera dar las gracias a la Embajada de Chile en Berlín, que se ha portado muy bien con nosotros. En particular, es importante para nosotros tener acá una sensación de estar en casa y también tener la posibilidad de tener una conmemoración de estilo. Dicho esto, me gustaría invitar a la embajadora, para que ella tenga palabras y agradecer la presencia de todos ustedes. Sí, como usted quiera. Muchas gracias, estimados panelistas, estimados científicos e integrantes de Red Inveca. Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a este conversatorio, seminario que es suyo, pero que hacemos aquí en la Sala Chile en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Y además de saludarlos, me permito por esa contingencia hacer una breve reflexión que me gustaría compartir con ustedes. Porque el martes 11 de septiembre de 1973, la tradición democrática chilena fue violentamente interrumpida por un golpe militar que derrocó al gobierno democrático del presidente Salvador Allende para establecer una dictadura que durante largos 17 años violó sistemáticamente los derechos humanos de las personas. Este evento traumático cambió la vida de miles. Y no solo en el ámbito político se sufrieron los efectos de la dictadura cívico-militar chilena, sino también el espacio intelectual, académico y universitario. Yo todavía recuerdo que la dictadura no solo significó muerte, desaparición y expulsión, también de intelectuales, profesores, investigadores y estudiantes. También significó el cierre de algunas carreras, incluso en la época que yo ya estudiaba, y la intervención de otras en distintas universidades a lo largo de Chile. Todo esto afectó gravemente el funcionamiento de las instituciones y el desarrollo de las ciencias en Chile. En algunos casos, la autocensura, como estrategia de supervivencia, condujo inevitablemente al aislamiento intelectual y científico en Chile, y en otros el exilio, que produjo una diáspora intelectual y científica de investigadores e investigadoras chilenos. La conmemoración de los 50 años del golpe militar nos enfrenta como sociedad al riesgo siempre presente del derrumbe de los ejes civilizatorios que son la democracia y el respeto a los derechos humanos. Por eso es tan importante promover una reflexión profunda sobre el valor de ambos, de la democracia y del respeto a los derechos humanos, que reivindique la memoria y nos invita a pensar en un futuro común en que reconozca el valor de la diferencia, de la diversidad y del diálogo. Y el coloquio de hoy, organizado por Red Inveca, es precisamente un espacio necesario de reflexión que pretende abordar los efectos de la dictadura, del exilio y la diáspora en el desarrollo del ecosistema científico e intelectual chileno y de los investigadores y de las investigadoras que se desempeñan tanto dentro como fuera de Chile. Por eso quiero agradecer a los ponentes, a los científicos, académicos chilenos y alemanes por su contribución a este paso de reflexión y por compartir su experiencia con nosotros. También quiero agradecer a Radio Inveca y especialmente a Evelyn Evia por la concepción temática, así como por la preparación y coordinación de este evento. Les deseo mucho éxito en la jornada de hoy y un fructífero y productivo intercambio de ideas y experiencias que es muy necesario especialmente en estos días. Muchas gracias y que tengan una muy buena jornada. Le damos las gracias a la embajadora de Chile en Berlín
Y retomando sus palabras, yo creo que para todos aquellos que estamos trabajando en la academia, para todos aquellos que tenemos una relación con el mundo culturales, sociales, ingeniería, etcétera, es realmente el hecho del golpe de Estado, de alguna manera, en distintas generaciones nos ha tocado. Bajo esta premisa y con ese concepto es que la Reina Beca diseñó y pensó en realizar un pequeño homenaje para aquellos que tanto estuvieron o vivieron el golpe de Estado en carne propia, como para las generaciones que vinieron después y que hemos sufrido, y me refiero específicamente a mi casa, que no sé, de la dictadura, o mejor dicho, yo nací en dictadura. Hemos sufrido las consecuencias de dicho evento político. Nuestro enfoque, nuestro interés el día de hoy es básicamente hacer una conversación, una discusión abierta, de manera relajada, en la cual podamos exponer tanto, escuchar lo que nuestros expositores van a decir, como también discutir aquellos puntos desde el punto de la perspectiva académica. Importante remarcar eso, ya que si bien desconozco el perfil de cada uno de ustedes, pero la mayoría tiene alguna relación con la academia, y es nuestro interés el realzar ese punto que normalmente ha sido silenciado, al menos en Chile. ¿Okay? Habiendo dicho eso, tengo, estoy muy contento de presentar en este caso a Evelyn Evia, quien ha sido no solamente un motor en este evento, sino también una de las organizadoras principales y uno de los puntos más importante en la estructura de la red Inbeca en Alemania. Perdón. Voy a leer mis palabras para no perderme de las cosas importantes. Muy buenos días a todas y todos los presentes. En particular, quiero comenzar saludando a la Embajada de la República de Chile en la República Federal de Alemania, en la persona de la señora embajadora Magdalena Atria Paros, y a todo el personal que ha hecho posible que hoy estemos aquí. Un saludo especial también a mis colegas de la Red de Investigadores Chilenos en Alemania, especialmente a la doctora Mónica Vergara, al doctor José Manuel Brito de la sección de investigación, al doctor Freddy Ríos, que hoy no está, pero es miembro del directorio, y a todos quienes participaron en diferentes momentos de la preparación de este evento. Por último, y lo más importante, saludar a investigadores e investigadoras, moderadoras, que hoy estarán compartiendo sus reflexiones en torno a una temática que como red científica pensamos que no podía estar ausente en torno a estos 50 años que se conmemoran del golpe de Estado, el impacto que el golpe y la dictadura han tenido en el desarrollo de las ciencias en Chile y en la diáspora intelectual y científica. Chile y Alemania son dos países que están fuertemente unidos por vínculos científicos. Por ejemplo, hace más de 2 siglos, Alexander von Humboldt fue uno de los que imprimió un sello que marcó a uno de sus principales receptores en América Latina, Andrés Bello, quien tras radicarse en Chile tuvo una fuerte influencia en términos del método y en la forma de hacer y escribir ciencia. Las obras de Humboldt fueron publicadas y traducidas en Chile desde la década de 1820 y por influencia de Claudio Gay, Rodolfo Philippe e Ignacio Domeyko fue incluido en los planes y libros de estudio. A pesar de que los numerosos viajes de Humboldt no alcanzaron a Chile, ha dejado una huella imborrable en la ciencia chilena. En Cosmos, Humboldt escribió sobre los temblores. Cito: es un error contradictorio no solo por mi propia experiencia, sino aún por la de todos los observadores que han pasado algunos años en lugares donde, como en Cumaná, Quito, Perú y Chile, el suelo es con frecuencia agitado por violentos sacudimientos. He sentido temblores con un cielo sereno, con la lluvia, durante las frescas brisas del oriente, como en tiempo de tormenta. Las sacudidas de la Tierra en esa larga y angosta geografía llamada Chile ha sido uno de los fenómenos que quizás ha despertado más interés científico en Chile y en el mundo durante siglos. El golpe del 11 de septiembre de 1973 y los 17 años de dictadura cívico-militar es otro. Hoy, como científicos y científicas, queremos reflexionar sobre este otro movimiento que cual terremoto sacudió la Tierra. Sin embargo, este movimiento telúrico del 11 de septiembre no solo se dio bajo cielos serenos, sino bajo el ruidoso bombardeo de Hawker Hunters que derribaron un proyecto político,
el de Allende y la Unidad Popular, que en el contexto de la Guerra Fría era de interés para el mundo entero, tanto para quienes lo miraban como una posible vía, como para quienes vieron en él una amenaza en medio de un mundo dividido. El golpe sacudió no solo la tierra bajo los pies de chilenos y chilenas un martes 11 de septiembre en Santiago, inaugurando esa larga noche de 17 años de dictadura, sino también impactó fuertemente en la ciencia, en las personas que la hacían posible y en sus instituciones. La metáfora de la junta golpista sobre la extirpación del cáncer marxista de la sociedad fue llevada a las universidades, con la intervención de sus autoridades, sumarios internos, expulsiones, detenciones, cierre de carreras, reformas curriculares, entre otras. Más tarde, con la imposición del neoliberalismo, la ciencia y la actividad académica se vería impactada por la privatización y por la escasez de recursos, un asunto que persiste hasta el presente. En sociedades democráticas, la actividad científica es y debe seguir siendo libre, no obstante regulada por principios éticos y por el marco indiscutible de respeto a la dignidad humana. En esa senda queremos contribuir como red de investigadores chilenos en Alemania, pues ambos países también comparten dolores y deudas en tiempos en que la vida y la dignidad humana fueron condicionadas a criterios políticos, y es una tarea de la ciencia también velar y contribuir a que nunca más diferencias políticas pongan en suspenso el respeto a la vida humana. Y tal como dijo el Premio Nobel de Química, John C. Polanyi, la ciencia es una empresa que solo puede florecer si se pone la verdad por delante de la nacionalidad, de la etnia, de la clase y del color. Nos deseo una muy buena jornada. Muchas gracias. Gracias, Evelyn. Yo creo que retomando las palabras un poco de ella y para que inicie más, es tremendamente importante que nosotros no solamente tengamos conciencia de los hechos ocurridos, sino también de cómo nosotros ahora contribuimos, nosotros ahora, en nuestro presente, para que dichos eventos no se repitan, tanto por conocer la historia de Chile como por vivir en Alemania. Yo creo que es un hecho tremendamente simbólico el que el día de hoy estemos celebrando los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado, que no estamos conmemorando el golpe de Estado en sí, sino la gente que vivió aquella época en Alemania, sobre todo en Berlín. Creo que ese hecho, que lo marca un hito no solamente la historia de los dos países, une también a ambas culturas. Y bajo este concepto es que vamos a ver una serie de videos de saludo, de ellos el doctor Gavari, quien quiso ser parte de este encuentro. Lamentablemente no está acá, pero mandó un video en la cual vemos cómo se unen dichas culturas y dichos países. Jahrestag des Putsches in Chile vertraulich. West 1920 erinnern. Dies lautet das Menschenrecht auf Bildung. Genau dieses Menschenrecht auf Bildung hat die Putsche in Chile auch zerstörende Wirkungen, die bis in das heutige demokratische Chile reichen und die der Privatisierung öffentlicher Dienste, der Friedensbereich, Gesundheit, Infrastruktur, Bildung, Sicherheit bis heute nicht nur in Chile verankert hat, sondern auch in vielen anderen Staaten und Regionen bis nach Deutschland, wo es nicht weniger an den entfesselten Neoliberalismus gibt. Die Grundsätze des entfesselten Neoliberalismus in Chile und Handlanger des Faschismus, die Stärke des Alzheimer bei Friedman waren einst auch junge Wissenschaftler, aber haben im Gegensatz zu den italienischen das war es nicht, dass wir uns mit unserer Übungsarbeit nicht einsetzen. Und daher war es für uns selbstverständlich nach dem Durchschnitt Chile tausende Wissenschaftler nicht ist es nicht so lange
und Broadway aufsetzen zu können. So wie wir in der Midwest dies auch in früheren Jahren bei den Tierbüschen, zum Beispiel in Brasilien und später auch in Argentinien und weiteren Staaten in Lateinamerika getan haben, aber auch tausende Menschen in Zeiten der Apartheid im südlichen Afrika ihr Menschenrecht wahrzunehmen. Der bekannteste Studienjahr des WUS war als politischer Gefangener Nelson Mandela, der auf den Gefangenen Robben Island inhaftiert war und seitens des WUS mit Fernstudienunterlagen förderte, wie viele andere politische Gefangene in Südafrika zur Zeit der Apartheid. Erst ab 1978 es wieder möglich war, für einige Exzellenten wieder an Chile zurückzukehren. Tausende Chile-Flüchtlinge war der und diese zumindest im Jahre 2010 fortgesetzt. Dort folgten der gesellschaftspolitischen Veränderung im Zuge der Lebenskrise in Chile angenommen und zum Beispiel die Kampagne zur Einführung eines Scheidungsrechts in Chile unterstützt, die seitens forderte starke Politik. 1998 haben wir daher mit Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit die internationale Scheidungskonferenz fördern. Aber auch die Erinnerungstafel zu Diktatur in Chile war, ist für uns sehr wichtig. So haben wir das Projekt Ambassadors of Memory des Museums der Erinnerung der Menschenrechte im Jahre 2017 gefördert, ein Projekt, das sich am Projekt Stolpersch in Deutschland orientiert, um die von der Diktatur deportierten und ermordeten Menschen zu helfen. Der damalige Direktor des Museums, Francisco Esteves, war einer der tausenden Wunschkandidaten, der als Student sich der Mutter von Pinochet stellte. 2017 das Projekt Villa Grimal, der Erinnerungsarbeit, Ziel gefördert, damit die Schüler und Schülerinnen außerhalb des Jahres bezüglich der Villa Grimal gekommen haben und somit auch Zugang zu den Schülern zu ermöglichen. Die Schüler wurden jeweils als Erinnerungsbotschafter und Instinktive beim Aufbau eines kollektiven Gedächtnisses qualifiziert. Erinnerungsarbeit ist eine wichtige Säule der Verteidigung demokratischer Errungenschaften und ist gerade für die jüngere Generation wichtig, weil sie aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und eine komplette Streitens. Das Werk der Wissenschaftler in Deutschland und eine glaubende Exzellenzform beschäftigt der Lady Barros recht herzlich für heutige Ratschläge. Wir als Wissenschaftler ist einen wichtigen Beitrag, die Kultur des Schweigens zu verbinden und einen nachträglichen Beitrag zu bejahen, vor 35 Jahren zur Pinochet-Diktatur zu leisten. Ich darf die Gelegenheit auch nutzen, den Abgeordneten des chilenischen Parlaments zu danken, die vor kurzem Ex-Diktator Pinochet offiziell aus der Liste der Präsidenten geschliffen haben. Ich wünsche dieser Veranstaltung viel Erfolg und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. El doctor Gabán es presidente del World University Service, una institución que acogió a aquellos académicos, aquellos científicos que luego del 11 de septiembre del año 1973 llegaron a Alemania de otros países. Él tuvo un rol muy importante en la conexión del mundo académico que se estaba de alguna manera deteriorando o que fue afectado tremendamente en Chile, con a su vez la bienvenida a Europa y básicamente a Alemania. Nuestro papel ahora es intentar
unir esos dos mundos en los cuales estamos viviendo, Alemania y Chile, con su respectiva historia. Para eso, quiero seguir con los videos, o queremos seguir con los videos, específicamente dos, uno de la doctora Eda Clary y luego de la señora Loreto Schnacke, perdón. Debo decir que básicamente la doctora Clary, ella llegó a Alemania con 17 años, se doctoró en Aachen, tiene estudios en sociología y politología, y básicamente ella nos dará un pequeño saludo. Luego tenemos a Loreto Schnacke, quien es magíster en filología y politología de la Freie Universität de Berlin, quien también nos hará llegar sus saludos. Soy Eda Clary, muy buenas noches. Agradezco la invitación para hacer la aporte a la reunión que realizará INVECA en Alemania. Felicitaciones por la iniciativa. Yo soy socióloga en Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Aachen. Vine de Chile a los 17 años a Alemania y estudié con beca de la Fundación Friedrich Ebert. Luego tuve que acostumbrarme al sistema de educación chileno debido a la propia diferencia entre los sistemas chilenos y los sistemas alemanes. Quería estudiar con conciencia crítica y con métodos modernos de investigación. Yo pienso que el exilio impactó en la ciencia uno por la vía y porque a Chile le faltaban cerebros. Y segundo, cuando llegaron los cerebros que llegaron, no siempre fueron incorporados al sistema chileno, que era pequeño, con pocos recursos y con poca visión científica. Chile actualmente es el país de la SD que menos gasta en ciencia y tecnología, alcanzando apenas un 0,34% del PIB, mientras que los demás, el 2,3% del PIB, destacándose algunos países como Israel, que gastan hasta el 5,4% del PIB en ciencia y tecnología. Y el actual gobierno está intentando mantener esa tendencia a la y aumentar sin embargo, vemos si logrará hacer porque piensa que con recursos públicos puede aumentar en 0,6 y el otro 0,4 tendría que aportar al sector privado. Ciencia al doble sentido, porque es cultural y el romper la barrera del pensamiento autoritario promocionado en pensamiento crítico y analítico. Tercero es el tema de la voluntad política de realizar esto y ponerse objetivos concretos para nuestra ciencia y tecnología. Mi nombre es Loreto Schnacke, ex agregada científica de Chile en Alemania, ex refugiada política en Europa, miembro de una familia que sufrió violaciones a los derechos humanos, en particular la prisión, la tortura y en mi caso el exilio en varios países y finalmente en Berlín. Quisiera hoy hacerme parte con mucha emoción de este encuentro, saludando a quienes han organizado esta iniciativa, la Red INVECA, una investigadora con la que tuve el placer de trabajar durante varios años, saludar a la Embajada de Chile, a su embajadora y al tremendo equipo y a todos y todas los participantes que están hoy aquí. Para mí es realmente importante entregar este pequeño saludo e invitarles a relevar el valor del conocimiento y de la memoria en el grupo. En particular, hoy como nunca considero que la investigación en las ciencias sociales
adquiere una importancia mayor en el sentido de contribuir a un diálogo informado que permita tender puentes en la sociedad chilena para la construcción de una sólida cultura de respeto a los derechos humanos. Quisiera también aprovechar esta oportunidad para celebrar la solidaridad del pueblo alemán hacia el pueblo chileno. Viví experiencias magníficas, sé de la generosidad de este pueblo que nos acogió, nos entregó un nuevo hogar. Quisiera también destacar la solidaridad de las instituciones alemanas, como el gobierno, las iglesias, organizaciones de la sociedad civil, como el World University Service, Comité Alemán, que no solo fueron solidarios, sino que rescataron vidas humanas y le permitieron a cientos de académicos, académicas, intelectuales, profesionales, salvar sus vidas y además poder continuar con su labor, entregándoles nuevas oportunidades en este maravilloso país. Y más allá de la duración de la dictadura, destacar que la Alemania siguió apoyando a todas las personas que retornamos al país a través de programas de reintegración de profesionales en la Guardia Chilena para poder efectuar nuestra contribución. Me parece tremendamente importante organizar estos diálogos, que para mí son diálogos que tienen que ver con el pasado, son de presente, pero sobre todo de futuro. Muchas gracias. En las panelistas anteriores me gustaría preguntar por lo menos 4 conceptos, obviamente hablar mucho más. El primero tiene que ver con el financiamiento y el apoyo estatal y privado, muy importante, la conciencia debido al poder del conocimiento. O sea, todos acá, por lo menos tuvimos una cierta relación con el mundo académico y sabemos lo importante que es el conocimiento, generar, manejar, transformar el saber y llevarlo a nuestros envases, por decirlo de alguna manera. Luego, algo muy bonito que por lo menos me pareció fue remarcar la solidaridad de Alemania, o sea, básicamente de Alemania, como de su gente, durante tal época, y actualmente la posibilidad de generar puentes de reintegración. Yo creo que eso es para nosotros, tanto las generaciones como más jóvenes, como aquellas generaciones que ya están, digamos, retiradas, el hecho de cerrar al menos el círculo con el cual nosotros podamos sentirnos integrados no solamente a esta sociedad, sino también ayudar y apoyar a aquellos chilenos que todavía están en nuestro país. En ese mundo y en ese marco es que vamos a continuar con la actividad. Básicamente vamos a tener ahora a Victoria Dannemann, quien dirigirá un panel, el cual se llama Golpe de Estado y la dictadura como punto de inflexión histórica. Victoria, hola. Corrígeme si me equivoco, pero tú eres periodista en la Universidad Católica de Chile, aproximadamente hace 15 años en Alemania. No sé si me equivoco, no, en el con mucho respeto, en Chile. Y entre otras cosas, tú has tenido una importante participación en la investigación de hechos de la colonialidad. Claro. Luego le damos las gracias, ella moderará el siguiente panel y te agradecemos nuevamente por participar. Okay. Voy a invitar a los panelistas, a los protagonistas de esta actividad, a Clarita Müller-Klanzenberger, su año y medio, y voy a presentarla. Ella es doctora en sociología, hizo su estudio en la Universidad de Freiburg y la Freie Universität Berlin. Se ha desempeñado como investigadora en tipo de estudios latinoamericanos de esta universidad, y como profesora de sociología y economía política de países en desarrollo en la Universidad de Kassel. Su foco ha estado siempre en América Latina. Desde la década de 60 ha desarrollado numerosos proyectos de investigación en temas de cooperación, planificación económica y social en diversos países de la región, Ecuador, Colombia, Brasil y por supuesto Chile. Manuel Bastida Saavedra, quien es doctor en Historia de América Latina por la Universidad Libre de Berlín,
Fue profesor de la Universidad Austral de Chile y ha sido investigador postdoctoral en Brasil, Portugal y Alemania. Fue investigador del Instituto Max Planck para Historia y Teoría del Derecho en Frankfurt y actualmente es profesor de Historia de América Latina en la Universidad Leibniz de Hannover. Es autor del libro Sociedad Civil en Dictadura, de ediciones Universidad Alberto Hurtado. Y actualmente se enfoca en la historia colonial de España y Portugal en perspectiva global. Karina Tigerman es investigadora y docente del Departamento de Historia de América Latina de la Freie Universität Berlin. Se desempeña como coordinadora del programa de maestría en estudios latinoamericanos interdisciplinarios y decana de estudio del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Completó su doctorado en Historia Moderna dentro del Colegio Internacional de Graduados Entre Espacios. Actualmente centra su trabajo en la historia de los estudios de área, estudios latinoamericanos y la circulación del conocimiento entre Berlín Occidental, América Latina y Estados Unidos durante la Guerra Fría. Se interesa especialmente por las cuestiones de la libertad académica y una perspectiva histórica. Bienvenido. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos hoy y por entregarnos su perspectiva y su experiencia. Bueno, primero quiero volver al título de este panel y preguntarles a cada uno de ustedes su opinión. Podemos hablar del golpe militar de 1973 como un punto de inflexión, un antes y un después. Quisiera decir el porqué y el cómo. El porqué tiene que ver con el hecho que Allende quería ya estaba actuando por un antiimperialista, antifeudal y anticapitalista. Él nacionalizó las multinacionales de cobre. Él promovió la reforma agraria iniciada por Rey y la aceleró. Él también nacionalizó empresas estratégicas capitalistas. Y me parece importante decir que no solo hizo eso, sino ya desde el inicio subió los sueldos de las clases bajas y también controló los precios. Eso entonces produjo apoyo. Ahora, el Duca que asumió el poder tenía, en diferencia a esto, alianzas con el gran capital, con los servicios secretos extranjeros y en realidad marcó la posibilidad de imponer un proyecto autoritario. Una guerra hacia la naturaleza. No hizo control de precios, controló sí los sueldos, hizo la apertura al mercado internacional y vendió las empresas antes nacionalizadas. Sabemos y ya escuchamos, por eso no voy a repetir, que eso produjo tortura, desaparecimiento, presos y todo eso. La guerra contra la naturaleza, a lo mejor ustedes todos están conscientes, pero es necesario decir que, por ejemplo, la exportación de maderas de 1970 a 93 subió por 20 veces. O sea, es inmenso el impacto si uno ve eso, pero no solo eso, sino en las grandes plantaciones. Los árboles fueron después reemplazados, pero con monoculturas, sin tener la diversidad anterior. Y las monoculturas fueron trabajadas con muchos pesticidas, y eso significa que 50% de los trabajadores tenían problemas de mal de cabeza y 60% tenían problemas de estómago. Es un hecho.
Entonces, es claro que había una contradicción de intereses. Ahora, el cómo fue, eso es el por qué, pero el cómo fue posible que tumbaron el gobierno de la Unidad Popular, fue interesante porque no lograron tumbarlo por la vía política. Allende ganó las elecciones y en marzo 73 él tenía un porcentaje bastante alto, 43%. Y con eso no se podía tomar el gobierno porque no hubo 2/3 de los votos. Entonces, otra vía de tumbarlo sería quizás por la justicia, pero eso tampoco. O sea, inconstitucional fueron los votos, con muchas cosas de atentados, huelgas sindicales, intentos de golpe. Mientras el gobierno no solo llegó al poder en forma democrática, sino también hizo un gran esfuerzo para no caer por errores y quedó con la Constitución. Ahora, después, la tercera forma de atacar fue económica, la distribución. Y esto era realmente una cosa de cooperación internacional. Hay que decir, no llegaron los créditos prometidos, no hubo inversiones de la burguesía, no llegaron las partes de Ersatzteile, de reemplazar algo en los carros, y había una creciente inflación, había mercado negro y llegó la huelga de los camioneros. Y esto es bastante dialéctico porque a la vez en este momento creció la organización y creció la unión entre organizaciones. Se empezaron a formar comandos comunales y cordones industriales. Entonces, fue realmente en ese sentido una cosa dialéctica. No voy a extender eso, es más largo. Sin embargo, quisiera apuntar una cosa que ahora escuchamos. Entre Alemania y Chile, me parece muy, muy interesante para nosotros, los alemanes, escuchar que en 1930 Allende, como joven diputado, llamó al gobierno alemán y se quejó de la Kristallnacht. Eso me parece impactante porque significa que Allende estaba un pensador global, estaba internacionalista, y eso es curioso. Ahora, con el golpe en Chile, ¿qué pasó? El ministro de Finanzas dijo Mörderbande a la Junta. Y otro político dijo, el Pinochet es ein Folterknecht, es un servidor de la tortura. Yo creo que ahí la reflexión va más allá, que significa no es posible una liberación en el sentido humanista que se mencionó aquí, profundamente del señor de las universidades. Porque de eso se trata, un modelo humanista y un modelo autoritario neoliberal. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por poder participar en este panel. Personalmente no soy testiga contemporánea, ¿no? del golpe militar en Chile, pero la pregunta es el golpe militar como punto
de inflexión, esta pregunta la puedo discutir, no la puedo responder, pero discutir con un poco desde las fuentes que he visto, dejan sobre todo la perspectiva alemana y sobre todo la berlinesa sobre este golpe. En vista de la fuente, sí, fue un punto de inflexión, pero no solamente por lo que ocurrió en Chile o los acontecimientos en Chile, sino sobre todo también por las repercusiones que este evento tuvo para personas que vivieron kilómetros, que vivían a muchos kilómetros de distancia en otras regiones no. Pero también creo que hay que tener en cuenta que lo que quiero subrayar acá, que yo personalmente no me centraría únicamente en el momento del golpe, sino también en los años anteriores. Muchas personas en Alemania, sobre todo también muchos miembros de los círculos académicos, sobre todo acá en Berlín, ya establecieron contactos, establecieron vínculos. Es algo muy importante porque Chile no apareció solamente en septiembre de 1973 el panorama del mundo académico alemán, sino estos contactos ya se establecieron antes y estos debates se volvieron aún más importantes, más relevantes para grandes círculos, sobre todo en Alemania, y el gran reto y el gran desafío, y por eso también un punto de inflexión desde mi perspectiva ha sido adoptar una posición adecuada, que ha sido adecuado en estos momentos, ¿no? Trabajar con Chile, trabajar con colegas chilenos, al mismo tiempo mantener una cierta distancia, ¿no? académica, si te está trabajando sobre cuestiones de la política, cuestiones sociales. Y eso siempre ha sido un gran acto de equilibrio para esta posición en vista de los acontecimientos y en vista también de la gran sociedad que hubo en diferentes instituciones académicas de la sociedad civil. Y por eso este desafío sí, está mucho más grande, pero hay que tener en cuenta estas redes internacionales, los contactos que ya se establecieron en los años anteriores al militar. Por eso es un poco también, no es una respuesta tan clara a la pregunta, pero sí es más bien una cuestión de la época y no del momento. La invitación también. Bueno, la colega ya ha mencionado algunos puntos. A mí me gustaría también trabajar un poco con el antes y después, ¿cierto? ¿No? Si uno piensa como punto de inflexión, el tema del golpe de Estado y la dictadura, a mí se me ocurren inmediatamente sí, dos cosas que son claras, ¿no? Entonces, si uno observa el largo histórico chileno, ¿cierto? Desde el siglo XIX, desde que Chile es un país independiente hasta el golpe de la dictadura, yo creo que Chile tiene un movimiento de desarrollo político bastante tradicional, ¿cierto? Que va a la saga, ¿cierto? O al tenor del desarrollo político de los países europeos. Entonces, hay una forma de ver esto, ¿cierto? Que el crecimiento de derechos civiles primero, ¿cierto? Primero hay que tener derechos, ¿cierto? Igualdad de derechos, ¿cierto? Acceso a los sistemas de justicia, etc. Y hay un desarrollo institucional que se va a producir. Entonces, ocurre más o menos en el siglo XIX en otras partes del mundo. Aparejado eso va a proceso de crecimiento de derechos políticos, ¿cierto? Expansión del sufragio, etc. Y esto también es una cosa que ocurre después del XIX, o sea, a mediados del XIX y hacia el siglo XX, cuando se consolida, ¿cierto? Expansión del sufragio universal y acceso a las mujeres al voto. Entonces es un proceso que también en Chile se va reflejando, ¿cierto? Mediados, o sea, inicio del 20, mediados del 20.
Y luego hay un proceso, ¿cierto?, que se consolida bastante en los países del norte de Europa, sobre todo, que es la expansión de derechos sociales. Y esto es cuando los estados, ¿cierto?, se van dando cuenta de que la sociedad, ¿cierto?, no puede funcionar y no puede tener, digamos, ejercer todas las cosas que va prometiendo y la obligación que tiene como Estado, si es que no se da acceso a otras cosas, ¿cierto?, que va más allá del voto. Y esto tiene que ver con sistemas, digamos, de expansión de derechos del trabajo, sistemas previsionales, salud, educación, etc., ¿no? Y Chile empezó a encaminarse en ello, ¿cierto? En la década de los 40, si uno mira la trayectoria del Estado chileno, es claro que, digamos, después de 1940 el Estado chileno comienza a hacer una expansión, ¿cierto?, económica, mencionando, ¿cierto?, la nacionalización de empresas, ¿cierto?, estratégicas, ¿cierto? Tenemos el desarrollo de la Corfo, Codelco, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y sistemas de educación bastante desarrollado, educación pública, sistema de salud pública, etcétera. Y eso yo describiría el desarrollo político chileno de largo plazo, ¿no? Entonces, si hablamos del golpe de Estado como un punto de inflexión, yo creo que ese es el punto de inflexión, ¿cierto? Que hay una ruptura de esto, que era una trayectoria de largo plazo y que se quiebra, ¿cierto? Y lo que se propone después del golpe es un modelo de desarrollo, completamente, ¿no? No sé si tengo que explicarlo en detalle, pero cierto es básicamente lo que escuchamos antes también, ¿cierto? El modelo de desarrollo neoliberal, ¿cierto? Con consecuencias ambientales que trae, ¿cierto? Pero también básicamente la destrucción de todo lo demás, ¿no? La salud, educación, previsión, etcétera, que son los problemas que estamos viendo hoy día y todos los problemas del desarrollo. Entonces, en ese caso yo creo que hay un punto de inflexión muy claro. Y lo segundo que me parece que es muy evidente es un modelo de desarrollo, o sea, el desarrollo de una cultura política que se vino dando también, yo diría, desde los años 40, que es la forma que tienen los partidos políticos, ¿cierto? Entonces, los partidos políticos tradicionales chilenos, ¿cierto?, radical, comunista, socialista, cristiana, ¿cierto? Y algunos partidos más conservadores que después se van perdiendo, ¿cierto? Se desaparecen. Pero el modelo en que estos partidos operaban eran partidos de base. Entonces eran partidos que tenían que capturar apoyo hacia abajo. Y esto se desarrolló muy bien, o se desarrolló así, digamos, de una manera acelerada con la democracia cristiana en un inicio, con la formación de centros de madres, ¿cierto?, cooperativas, etc. Entonces hay un desarrollo de organizaciones que hacen los partidos. ¿Por qué? Porque los partidos necesitan estas bases, primero, ¿cierto?, los militantes hagan. Segundo, hacen trabajo, ¿cierto? Entonces van introduciendo cosas, van generando actividad, y los sindicatos, ¿no? Y esto después Allende, ¿no es cierto?, la Unidad Popular lo acelera también, lo hace muy bien. Lo que ocurre con el golpe de Estado es que esto se quiebra. Por el exilio, ¿cierto?, por la represión, por la clandestinidad y por diferentes cosas. Y una cosa que yo veo, ¿cierto?, a partir de la investigación es que después cuando se retoma el gobierno democrático en los años 90, esto no vuelve. Y los partidos políticos funcionan básicamente pidiendo limosna, ¿cierto?, a organizaciones internacionales o empresarios, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan de los escándalos digamos, de los empresarios, ¿cierto?, ¿cierto?, de los aportes políticos que van realizando, ¿cierto?, y la falta de accountability, ¿cierto?, como de responsabilidad política, porque en el fondo no hay que responder. Entonces, y todo esto tiene todo un diseño, ¿cierto? Estaba en la Constitución del 80, ¿cierto?, con el voto obligatorio. Entonces, los partidos políticos, ¿qué necesitaban para financiarse? Pagar comerciales en la tele cada vez que hay elecciones. Y el resto no es necesario, porque no necesitan base, no necesitan movilización, no necesitan eso. Y ahora yo creo que en los últimos años, ¿cierto?, con la cosa de las protestas estudiantiles, con el día en adelante, esto se ha empezado a recuperar, ¿cierto? Y los nuevos partidos han estado haciendo un poco este trabajo, digamos, de estructura política anterior. Entonces, para resumir, ¿cierto?, yo creo que hay estos dos puntos de inflexión, ¿cierto? Uno, que es una trayectoria de largo plazo, ¿cierto?, de desarrollo de un modelo de Estado que se quiebra y se cambia. Y el otro, un modelo de desarrollo de cultura política, que también se quiebra y se
Bueno, tenemos también una pregunta yendo directamente al tema que nos convoca hoy. También para los tres, ¿no? ¿Cuál fue el impacto del golpe y la dictadura en las ciencias sociales y la academia en Chile? Y las repercusiones que tuvo también en la academia en Alemania. También en el caso de esta pregunta me gustaría centrarme sobre todo también en la perspectiva del INEF a partir un poco de las fuentes. Hay algo también importante que acá los debates en torno a en la sociedad y en el mundo académico no se separaron. Y el mundo académico no era algo separado, sino se pensaron siempre de forma conjunta, porque, por ejemplo, en instituciones académicas surgieron demandas que se vincularon directamente con la sociedad civil y sí, que fueron mucho más allá de las instituciones y de las universidades. Y un ejemplo, el ejemplo más claro tal vez, es la cuestión de la huida y del exilio, que ampliamente fue discutida en el mundo académico, y no se trató solamente de acoger a investigadores, a estudiantes, sino se discutió el exilio en sí. Y ahora me gustaría citar una frase de párrafo de un borrador de una resolución del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freiburg Universität, dirigido a su presidente a finales del año 1973. Y cito: el Consejo del Instituto pide al presidente que proteste en términos más enérgicos posibles ante el gobierno federal en Bonn contra la demora en la adopción de medidas concretas para la entrada de refugiados de Chile en Alemania, que sigue exponiendo a las víctimas de la dictadura militar las condiciones inhumanas en los campos de concentración de las cárceles chilenas. Y la selección de palabras fue muy drástica, ¿no? Y no se habló solamente de estudiantes investigadores, sino de la sociedad chilena, del pueblo chileno, y sí, también los movimientos de solidaridad que tomaron aún más fuerza, ¿no? En los años 70. Sí, se centraron mucho también en esta cuestión del exilio. Y otra fuente que puedo citar acá es también este instituto del que vengo, del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Estudiantes, el personal académico, administrativo, todo el personal y todos los miembros del instituto condenaron enérgicamente la caída de Allende y exigieron medidas, y no solamente del presidente de la universidad, sino del gobierno federal en aquellos años en Bonn. Y pidieron lo siguiente: que el gobierno no reconozca a la Junta de los golpistas, que siga el ejemplo de otros países que no concedan ningún tipo de asistencia económica y técnica al régimen violento en Santiago, que apoye a las organizaciones internacionales de los derechos humanos y que conceda generosamente el derecho de asilo y apoyo material a los civiles perseguidos políticamente por la Junta militar. Siempre se mezclaron estas cuestiones del régimen general y de la acogida de estudiantes, de profesores, de docentes perseguidos de Chile en Alemania. Algo importante es que estos debates no los podemos encontrar en instituciones que ya tienen un vínculo natural con América Latina, como un Instituto de Estudios Latinoamericanos, sino también en otras instituciones, por ejemplo, en el Departamento de Filosofía y Ciencias Sociales. Y en este departamento también se habló mucho de
de los acontecimientos en Chile y discutieron una resolución y en la resolución la propuesta ha sido cambiar también el nombre del Instituto de Estudios Latinoamericanos al Instituto de Salvador Allende. ¿No? Pero la idea fue recibida en un primer momento positivamente, pero al final de cuentas no se llevó a cabo, pero sí los debates continuaron para las negociaciones han sido con la administración de la universidad, también con el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, para admitir siempre a más personas de Chile para que puedan venir a Alemania, y siempre cuando se podría encontrar una integración en proyectos de investigación, sobre todo en el área de la sociología, la economía, la enseñanza de idiomas, ¿no? Y así ha sido un debate bastante amplio. Sobre el impacto en la academia y en las ciencias sociales, que fue el incluir también las repercusiones Sí, en la academia. si me voy a concentrar más en Chile, cuando ocurre o sea, en los 60 hasta el 73, Chile se convierte en un foco, ¿cierto?, de interés en las ciencias sociales. Entonces, está Flaxo, que es muy importante en esa época, y hay una llegada de muchos intelectuales brasileños también a Chile por la dictadura en Brasil. Y estos son intelectuales de calibre mundial, ¿no? Entonces, Celso Furtado, Francis Primero, personas que llegan a Chile están trabajando en Chile. Y también hay cientistas sociales europeos que están también trabajando en la Universidad Chilena. Entonces, Chile es un polo intelectual a nivel latinoamericano y de la izquierda, ¿cierto? Esto claramente se quiebra, ¿cierto?, cuando llega el golpe de Estado. Entonces, las transformaciones son bastantes que ocurren, ¿cierto? También la expulsión, ¿cierto?, de todos los investigadores, ¿cierto?, de la izquierda, ¿cierto?, de las universidades, de las instituciones, ¿cierto? Se debilita mucho el Flaxo, hay cierre de muchas instituciones, y esto es una cosa que tiene repercusiones claras, ¿no? O sea, lo que sí ocurre dentro de las ciencias sociales, diría yo, y dentro de la historia, que es mi área, es que hay como una renovación intelectual también que ocurre, donde el marxismo clásico, que antes había sido como una forma de explicar todos los fenómenos, ¿cierto?, y de hablar digamos, de la sociedad, se quiebra, pierde prestigio, ¿no? Entonces, la izquierda comienza a buscar nuevas avenidas de hablar de estos temas. Esto ocurre, por ejemplo, en lo que se llama la nueva historia social, porque hasta ahí la historiografía chilena, ¿cierto?, se había enfocado mucho en, digamos, los grandes nombres eran marxistas clásicos, ¿no? ¿No? Que esta forma de leer la historia de Chile cambia. Y ahí aparecen nuevas figuras, ¿cierto?, ¿no? La persona que las conoce más es Gabriel Salazar, que digamos en esa época era un joven, ¿cierto?, historiador, que se exilia en Inglaterra, pero con otros historiadores, ¿cierto?, como Pilo Pinto y otros, comienzan esta renovación historiográfica que se distancia de esta idea de leer toda la historia en estos ejes clásicos del marxismo, ¿cierto?, de la clase del proletariado, ¿cierto?, de los trabajadores, ¿cierto?, y se van a sectores más informales, ¿cierto?, una lectura de historia política diferente, etc. Entonces ahí hay un efecto que tiene el golpe, digamos, de una especie de renovación. Y lo otro que ocurre también es una especie de cambio de eje institucional también, ¿cierto? Entonces antes la investigación se hacía mucho en universidades y después, ¿cierto?, por necesidad se va a otras partes.
Ahora, esto es un desarrollo, ¿cierto?, de muchos de ONGs y think tanks que ocurre durante la dictadura en Chile. Y ahí surge una serie, digamos, un trío y vasto campo, ¿cierto?, de instituciones que empiezan a surgir para acoger a algunos de estos investigadores. ¿Cierto? Está el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, perdón, el CETLAN, ahora es ECO, que es una ONG de Educación y Comunicación, donde está Pedro Milos y Mario Garcés. Surge la Academia de Humanismo Cristiano, ¿cierto? Y al alero de la academia aparecen otros programas, ¿cierto? El programa de Comedia y Trabajo, PET, que fue bastante importante, y el grupo de investigaciones agrarias, que también tuvo, que funcionaba más o menos como ONG también, ¿cierto? Y aparece también el PIE, el Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación. Subprofesionales, ¿cierto? Hay una serie de instituciones que van surgiendo y van generando yo diría, una especie de recambio también en cómo se hacía investigación en estas distintas áreas, ¿no? Uno puede ver, ¿cierto?, que hay una cantidad de producción que ya no es teórica, ya no están tratando de decir así, esto es lo que así tiene que ser y tiene que estar en la vanguardia, ¿cierto?, clase obrera, etcétera, etcétera, sino que van y observan lo que está pasando en la sociedad chilena. Entonces, se empieza a generar digamos, un repositorio de conocimiento bastante importante en torno a lo que está pasando en el campo, lo que está pasando en el trabajo, lo que está pasando en las poblaciones. Y esta ONG, por ejemplo, Educación y Comunicación ECO, lo que hacen bastante interesante es que no solo, ¿cierto?, están viendo lo que ocurre, ¿cierto?, documentando, sino que están generando cosas, ¿no? Entonces, ellos apoyan mucho la generación de medios de comunicación local, digamos, ¿no? Entonces, en el campo, en las poblaciones, etc. Entonces, como historiador, ¿cierto?, esto es bastante importante porque después todo se convierte en fuentes primarias que nosotros podemos ver. Y este es un periodo bastante único porque tenemos, gracias a este, digamos, trabajo que se hizo de recopilación, ¿cierto?, ONGs de mujeres también, ¿cierto?, que también hicieron este trabajo de entrevistar, de documentar, ¿cierto? Nosotros ahora sabemos mucho sobre lo que pasaba en estos distintos lugares porque estaba todo siendo documentado. Y ECO es un archivo para que ahora está en el Archivo Nacional de la Administración en Matucana. Dejó un archivo sobre todas estas revistas populares que se hicieron y ese es un fondo bastante lindo que tienen ocasión de ir a verlo. Se los recomiendo porque hay boletines de pobladores, ¿cierto?, con series, etcétera, de campo, de sindicatos campesinos, etcétera. Entonces, y ahí son bastante interesantes y una producción muy artesanal, pero se ve que había digamos, una reconstitución, ¿cierto?, de estos mismos actores a través de este trabajo. Entonces, yo creo que también hay un recambio, ¿cierto?, de lo que hacían los economistas, lo que hacían las personas que hacían pedagogía, las personas que hacían sociología, de no solo ¿cierto?, hablar de teoría, sino que de ver lo que estaba pasando y de tratar de generar acción y cambio en la educación. Desde su perspectiva, yo sabía que leía un poco porque URSS ha organizado esas cuestiones que llegaron los académicos. Toda esa cosa fue diariamente, ¿no? Entonces, fue importante. Yo coincido con ustedes que fue un enriquecimiento. Yo no diría que se quebró una tradición. Yo no diría eso. Al contrario, yo creo que se están creando experiencias allá de los cuales aquí tenemos que aprender. Carolina Maya, por ejemplo, que está formando cooperativas para jóvenes, no solo en Chile, sino en otros países latinos y que está reinventando frente al gobierno, eso se acepta. Aquí tenemos cabanas, ¿no? Necesitamos exactamente una Carolina. ¿No? Es increíble. Entonces, y otras cosas más. Por ejemplo, un gran amigo, un psiquiatra,
Luis Weinstein, él trabajó con cordones heridos. Él nunca trabajó en hospitales porque dice hay que organizar a la gente. Y él tuvo que salir. Ahora ya entro en la cuestión. ¿Qué pasó? O sea, se cerraron las instituciones de ciencias sociales, no solo estas. También, yo me recuerdo un compañero tuyo fue matado del cerebro, ¿no? Patricio Biedman. Y yo también conozco una persona que aparentemente se dice desapareció en Colonia Dignidad. Eso es una cosa que cuando uno escucha esto se recuerda de los fascismos aquí, ¿no? Y llegaron la gente de campos de concentración aquí. Inmediatamente se entraron al trabajo de publicar la situación allá. Pero es interesante, como decías, Flaxo era importante, pero para nosotros estábamos 2 años en Chile, 2 veces, ¿no? Ahí también estaba interesante la CEPAL. Y en la CEPAL estaba la gente de México, Perú, Brasil, y con ellos estábamos. O sea, ellos nos patrocinaban. Juan Medina Echeverría encima, pero ellos. Y imagínense que en Europa, después, en los años 70, empezaban ya congresos. Invitamos a esa gente. Y no solo nosotros, sino otras instituciones. Eso tuvo un interés ahí comprando. Un interés de ver este proyecto humanista. Es de importancia mundial, obviamente. Los otros proyectos quebraron en Hungría, en Checoslovaquia, y ahí también estábamos muy interesados. Ahora, bajo las condiciones de Chile, entonces fue enriquecimiento realmente al debate y yo puedo mencionar Edelberto Torres, México, Fernando Enrique Cardoso, Brasil, Aníbal Quijano, Perú, son algunos de CEPAL. Pero también, otra vez, pues estaba el actor en eso, cooperaciones con gente de universidades. Hay Franz Josef Winkelhammer, un gran amigo que ahora murió hace un mes. Él llegó al instituto. Enrico Lafranc llegó al instituto. Tenemos que ver con esto. Y Paul Singer del Brasil llegó al instituto. Mientras en Brasil estaban torturando a la gente y los que escaparon ahí tenían clases con él. Y entonces fue un gran logro intelectual y comunicativo y se extendió a otros campos. No se ha perdido. Sobre todo el debate sobre los movimientos sociales, donde realmente ahora me gustaría mucho que haya mucho más publicaciones sobre lo que son la descentralización del poder popular, donde tú hablabas de la comunicación, creo que es un punto clave. Y entonces es importante porque solo eso es el camino para una cultura neocolonial, porque esto estamos sufriendo todavía. Entonces, la liberación del debate, el proyecto humanista tiene que incluirlo, tiene que ser global. Entonces, en ese sentido, Allende era una gran excepción. ¿No? Clarita, con usted también nuevamente me gustaría ahora hacer algunas preguntas dirigidas a cada uno de los panelistas específicamente y me gustaría que nos centráramos en su experiencia personal, en su relación con Chile, que es muy rica, muy interesante.
Y en lo personal, esa experiencia y ese vínculo con Chile, ¿cómo marcó su mirada y su trabajo académico anterior? Bueno, a mí mi interés, ya lo dije, es el curricular, es la autodeterminación. Y es muy interesante estos días, ¿cómo se llama? Bernardo Arévalo en Guatemala, que va a ser presidente. Él dijo que él quiere también trabajar con la base. Y Petro está diciendo, con los problemas que tuvieron, hay que trabajar con las asambleas directamente. Entonces, me interesa eso de los cabildos, no sé bastante, ¿no? Eso me fascina. Entonces, él es muy dialéctico, como ya dije, que en la huelga de los camioneros, donde todos los universitarios estaban distribuyendo azúcar, harina, o se estaban con gas y así, los institutos, ¿cierto? Produjo una construcción de poder popular. Los trabajadores no dejaban que la producción se para. Se fueron aquí, se levantaron más temprano. Entonces ahí, como ellos ya conocieron cómo organizarse, y ahí creo que muy interesante que en realidad el general Bachelet logró que todos esos intentos de asegurar el abastecimiento a través de los abastecimientos precio hídrico, o sea, la cooperación estatal con los movimientos, él logró reducir al final. Eso es lo que sabemos. Entonces, me parece, eso es lo interesante que podemos entender. Porque aquí tenemos muchos problemas en este país. Tenemos que mover hacia adelante en ese sentido, organizarnos en ese sentido, de buscar la unión de un esfuerzo en conjunto que produce mucho más energía con instituciones estatales descentralizadas para empezar ya por ahí más. Entonces, eso es uno. Y como yo tenía quizás suerte, yo creo que tenía suerte, porque yo hice, mucha gente trabajó en Chile, yo me fui, es que no, había demasiada gente, ya había hecho 2 estudios grandes. Entonces me fui a Colombia para estudiar lo mismo, y con ejemplos así de intentos realmente fuertes de poder popular. Y después llegó una época que se ve que tiene mucho que ver, pero solo con el tiempo. Es que yo supe lo que pasa en Amazonía, y como que, para decirlo brevemente, me parecía una sobreposición de modos de producción. O sea, yo estaba estudiando donde los multinacionales estaban construyendo hidroeléctricas, carreteras para esto, minería, todo eso mapeábamos junto con entidades brasileñas y hicimos mapa y un libro a todo que mostró cómo impacta eso a las áreas indígenas. Y esto en ese momento no existía en Brasil. Era una cooperación con el CEDI, con el CIMI en Brasil. Y evidentemente también fue una experiencia importante porque con esto se veía formas de resistir a esta fuerza multinacional y la agenda internacional de cooperación. Eso creo que es muy importante. Entonces también conocer otro modo de producción
para mí fue como una clave, porque veo que estamos en una Einbahnstraße, camino sin salida, lo que respecta, digamos, toda la transformación que urgentemente necesitamos y queremos, y sentimos que lo queremos. Entonces, de ver cómo eso funcionaba, yo aprendí mucho y creo que muchos aprendieron mucho de los indígenas, porque hay en toda América Latina un muy fuerte y avanzado debate sobre territorialidad. ¿Dónde entra esto? Y me parece de sumo interés. Entonces, esa fase fue por cuestiones ecológicas, pero la relación Estado-Poder Popular quedó. Y al final, obviamente, con Amazonía, yo tenía, después de muchos años, empecé con eso en 80, en 2000 yo pensé, eso va abajo. Hay que ligar ese movimiento o esta gente con la sociedad nacional. Y otra vez tuve suerte, porque pues, tenía un amigo que entonces fue electo de secretario de Economía Solidaria en Brasil. Entonces empecé a trabajar en Economía Solidaria, porque significa que esto se puede construir la economía de parte de la sociedad. En la televisión ayer escuchamos un economista que dijo, hay que partir de la gente, y no solo hablar de las tecnologías. Y eso es un poco, hay que entender eso. Bueno, con eso creo que no me voy a demasiado, a pesar que hay que mencionar que hay un mundo muy interesante con mucha suerte. Conocimos a alguna gente realmente fantástica, como Juan Martínez Alvear, que es ecologista, economista, economía ecológica. Él es como fundador de una asociación, de una revista, y escribió sobre eso y hizo un trabajo internacional sobre los conflictos existentes con su historia. Es fabuloso. Y también un indígena en Colombia, Abayo Unicina, empezó un curso en la Universidad de Antioquia sobre la pedagogía de la madre tierra. Bueno, con todo esto, no hay que olvidar que uno acumula, pues, porque trabaja en grupos y uno acumula también el sentido pragmático. Ahora hay que hacer algo. Entonces, en ese momento, nosotros formamos la Alianza del Clima, que nació en 89. Invitamos a los indígenas de la cuenca amazónica y es la host de cultura en evento. Una semana. Y hicimos una alianza, estaba patrocinado por la senadora de Planificación Regional y se estableció. Pueden leerlo en el internet, no voy a extender demasiado, clima.org. Ya. Entonces, necesidad de análisis y visión global en tiempo y espacio. Eso creo que es una de las lecciones. Y entonces también formamos asociaciones por economía solidaria, KIFA, eso Förderung der solidarischen Ökonomie. Y Paul Singer murió, pero hay en el Brasil un instituto Paul Singer que sigue educando. ¿Ya? Por internet y por los movimientos que cooperan. Gracias. Muchas repercusiones, muchas lecciones, ¿no? Su trabajo historiográfico, vamos a ir también lo que ha trabajado en su libro, ha abordado el rol que tuvo la sociedad civil, ¿no? Durante la dictadura. Bueno, ¿cuáles fueron los actores clave de este periodo y qué acción tuvo la sociedad civil? ¿Por qué la nombramos, no?
Sí. Hacia actores clave no me gusta la pregunta. ¿Cómo describía? Lo más importante no es si hay un actor, que teniendo un actor no pasa nada. Entonces, claro, entonces lo que yo creo que hubo sí un actor central, poco antes, fue el Consejo Mundial de Iglesia, que no es sociedad civil, pero fue una organización central para todo el desarrollo posterior. Y en ese sentido, claro, podríamos decirse digamos, el actor que pone todo en movimiento, la causa causal. Y lo que pasa sí, cuando hablamos de sociedad civil, lo que yo destaco es que lo que ocurre es que hay pluralismo organizacional. Entonces, lo que en el libro yo trato de hacer es distanciar un poco de esta lectura de que fue la Iglesia Católica, o fue la Vicaría, o fue, ¿cierto? Que hay un actor que fue clave, sino lo que yo fui viendo a través de las fuentes es que habían cientos de organizaciones de las que no se hablaba. Y todas estas organizaciones fueron clave, ¿no? Entonces, Hay que entender. lo que pasa es que coordinan. Entonces, si tú estás solo como vicaría, tú no tienes con quién coordinar. Claro. ¿Qué hace? Tienes que hacer todo el movimiento aquí. Cuando hay organizaciones que ya estamos en los 80, que ya tenemos así cientos a todos los niveles, la coordinación es extensiva. Entonces, cuando ocurre una cosa acá, se comunican, se coordinan, hacen las cosas. Y las protestas del 83 son reflejo de eso. Hay tomas, ¿cierto? Hay tomas de terreno que van ocurriendo, ¿cierto? Y esto aparece en la prensa, ¿cierto? De oposición, ¿cierto? Aparece en los periódicos de la iglesia. Y va generando esta repercusión. En estos boletines que hablaban, también van apareciendo estas cosas y las van mencionando. Dicen, en la población X hicieron una toma o hicieron esta acción. Hicimos estas reuniones para reclamar producción de la luz, etcétera, cosas así, ¿no? Entonces esto va a ocurrir. Entonces, para nombrar algunos de los temas que, digamos, que se van desarrollando: trabajo, comunicación, mujeres, género, jóvenes, mapuches, pobladores, derechos humanos. Y derechos humanos no solo, ¿cierto?, a nivel nacional, sino que a nivel local también, ¿cierto? Entonces, todas estas organizaciones van haciendo cosas y van hablando, están digamos, creando acciones en todos estos niveles. Ahora, y aparte esto tiene esta difusión, ¿cierto?, que yo mencionaba a través de la prensa periódica, sobre todo escrita, que fue digamos, el medio comunicante, yo creo que de esta sociedad. La televisión no era accesible, ¿cierto? Estaba completamente cerrada, y la radio era más limitado, pero la difusión de la radio era más difícil. Entonces, la prensa escrita fue el medio. Y ahora el impacto, yo diría, los efectos, claro, si uno ve los efectos directos, uno dice, claro, ollas comunes, ¿cierto? Alimentaban personas, ¿cierto? Pero eso no es lo que hacen solamente, ¿cierto? Porque todas estas organizaciones hacen varias cosas al mismo tiempo. Porque no son espacios solamente de atender de calidad, son espacios de socialización. Entonces, ¿cierto? Y las ollas comunes no se forman por sí solas en las comunidades, ¿cierto? Sino que tienen, por un lado, una pata en la iglesia, por otro lado, pata en los sindicatos y en los partidos políticos, y tienen apoyo de otras organizaciones. Entonces, se va generando esta dinámica donde son estas funciones, ¿cierto?, que van cumpliendo, que tienen, ¿cierto?, pero son espacios de socialización política, pero después también son instancias donde presentan recursos de amparo, que es lo más conocido, ¿cierto?, de la vicaría, pero también, ¿cierto?, cuando la vicaría, ¿cierto?, cuando hay algo que denunciar, la vicaría no puede hacerlo. Entonces son estas organizaciones las que protestan. Y la iglesia, ¿qué es lo que hace? Dice, sí, en realidad los pobladores tienen demandas que son importantes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es importante tener este pluralismo organizacional porque hacen cosas diferentes, ¿cierto? Tienen roles diferentes en la sociedad. Entonces, cuando los pobladores hacen una toma, la iglesia no tiene que hacer la toma. La iglesia tiene que hacer otra cosa, que es darle el apoyo, ¿cierto?, institucional y darle ese tipo de respaldo y decir, mira, esta es una demanda que es justa del resto de la sociedad, ¿cierto? Entonces, esos son los roles que tiene esta organización. Y por eso en una sociedad democrática, como lo que estaba diciendo, yo creo que en el fondo no es tanto
no es tanto decir hay una organización que es clave, ¿cierto? Y si tenemos esta organización estamos, ¿cierto? Va a ser una sociedad, digamos, muy democrática, sino que es el pluralismo organizacional. Y ahora, la contradicción, ¿cierto?, que aparece del libro, de lo que yo hablo en el libro, es que tenemos este pluralismo organizacional, digamos, que resurge en dictadura, ¿cierto?, que son todas cosas, instituciones nuevas, organizaciones nuevas que se van produciendo, que llegados los años 90 desaparecen, ¿cierto? Y esta es una de las cosas que una de las grandes tragedias, digamos, de la redemocratización, de que no se continuó con estos espacios de socialización y de comunicación. Y esto tiene varias razones. Pueden comprar el libro, pueden leer el libro, la biblioteca, no sé si hay cómo. Pero ahí, digamos, básicamente lo que ocurre es que el gobierno entrante deja de financiar básicamente este tipo de entidades. Entonces lo que va ocurriendo es que este pluralismo organizacional se pierde. Entonces hay una cuestión que va ocurriendo, ¿cierto?, entre el espacio, ¿cierto?, dictatorial y el espacio democrático, que yo cuando comencé la investigación leía muchas investigaciones de otros autores que hablaban de esta tensión que sentían los activistas, ¿cierto?, que decían, en los 80 nos sentíamos empoderados, teníamos tanta... Y llegados los 90, como que se desinfló todo. Y era muy extraño esto, porque uno dice, claro, en el recuerdo y la memoria de esta persona, los años 80 fueron excelentes, ¿cierto? O sea, teniendo un sistema político dictatorial y viviendo bajo una dictadura, ¿cierto? Recordaban ese periodo con añoranza. Entonces yo decía, qué extraño eso, ¿qué será? Y claro, tiene que ver con este cambio de la constelación. Entonces, cuando llegan los 90, se vuelve una sociedad monotemática. O sea, hay pocos outlets de prensa, no sé si se acuerdan, que hicieron los 90, ¿cierto? Cuando desapareció el diario La Nación, desapareció la época, y claro, y después hasta que apareció el Mostrador, creo que fue una cosa así que no había nada. Donde leer algo diferente, ¿cierto? Y esto fue un efecto de esta política, ¿cierto? De darle publicidad estatal a los diarios al Mercurio y a la Tercera, ¿no? Entonces se va produciendo ese efecto. Y a nivel de organizaciones pasa un poco lo mismo. Entonces, incluso desaparece la becaría, ¿cierto? O sea, la becaría entra un poquito en el periodo, pero de las organizaciones grandes que había antes, la que queda aún, creo que todavía está, es fácil. Pero todas las demás se van perdiendo, y a nivel de base y de nivel de poblaciones, todo desaparece. O sea, habrán quedado algunas cosas menores, pero no, ¿cierto? La Victoria con su radio, quizás algunas cosas así, pero son estas comunidades que tenían mucha cohesión las que pudieron sostener esto, pero las demás se fueron desperdigando, y los profesionales también de todas estas organizaciones, ¿cierto?, los que hablé antes, ¿cierto?, sociólogos, etcétera, personas que son profesionales, no lo hacían siempre de trabajo voluntario, terminan yéndose a las universidades o al gobierno. Entonces se genera este proceso donde tenemos una sociedad que deja de tener una sociedad civil, ¿cierto? O sea, deja de tener un espacio así de pluralismo organizacional y pluralismo temático, y al final, claro, todo se define por ejes del Estado o de la prensa, ¿no? O de los partidos políticos. ¿Cierto? Y esto se quiebra de nuevo en el 2011, ¿no? Digamos, yo diría, es un nuevo periodo. Yo no lo he investigado, pero yo creo que ahí hay un periodo de quiebra de nuevo, donde, como historiador, yo diría, claro, ahí hay cosas que hay que estudiar y ver cómo son los procesos, cuáles son las organizaciones clave, por ejemplo, el financiamiento, cuáles son, ¿no? Y cómo se han relacionado entre ellas. Pues que bueno, que Claro. Karina, su trabajo también ha abordado el tema de la libertad académica, ¿no?, y las dictaduras, que es un tema que nos convoca hoy especialmente. En este caso, ¿de qué manera actúan las dictaduras sobre la libertad académica, ¿no? ¿Qué impactos tienen en ella? Que la libertad académica fue limitada en Chile, o mejor dicho, fue activamente limitada, no es algo pasivo, ¿no? Es decir, se cerraron instituciones, ya no se podían impartir ciertas materias, estudiantes, profesores, ¿no?
fueron perseguidos, torturados, desaparecieron, entre comillas, o lograron salir del país. Y existen estudios internacionales que utilizan métodos cualitativos, únicamente cualitativos, para determinar el índice de la libertad académica, el Academic Freedom Index. Y el gráfico que se refiere a Chile es impresionante para estos años. Se trajo una copia, tal vez podemos hacer circular, ¿no? Se puede ver claramente en circular. Y este modelo usa 5 indicadores, ¿sí? Determinar la libertad académica. Estos 5 indicadores son la libertad de la enseñanza y la investigación, la libertad del intercambio académico y la comunicación, la autonomía institucional, la integridad del campus y la libertad de expresión académica. Y se puede ver en este gráfico claramente el descenso en el año del golpe y durante la dictadura militar. Sin embargo, yo personalmente quisiera abogar por un enfoque denostativo, ¿no? Como nos muestra este gráfico, y es un enfoque bastante unilateral de la libertad académica, porque hay un debate, hay una negociación detrás de este gráfico. Y en este caso, otra vez, es muy interesante también estudiar la libertad académica no solamente en Chile, ¿no? Sino también desde una perspectiva transnacional, global, y también sí, tener en cuenta otras perspectivas sobre las limitaciones, ¿no? de la libertad académica. Porque estos debates también surgieron, por ejemplo, en Alemania y en Berlín, y algunas personas empezaron a pensar qué tan libre es mi investigación, mi enseñanza, ¿no? En vista de los acontecimientos en Chile. Y me gustaría dar un ejemplo. En un proyecto financiado por la Sociedad Alemana para la Investigación de la Paz, los conflictos, Friedens- und Konfliktforschung, a finales de los años 70, un equipo de un profesor con sus estudiantes viajaron en América Latina para estudiar los así llamados límites para ejercer las estrategias económicas y políticas de las dictaduras militares, y trabajaron sobre el caso chileno y el caso brasileño. Y en este grupo escribió un informe, un protocolo, una vez que habían terminado su investigación a final de los años 70. Y en retrospectiva, estos investigadores reconocieron que no se habían comprometido lo suficiente con Chile, en particular porque permanecieron sobre todo en Brasil. Y cito un poco de su informe. La investigación empírica en Chile sería imposible debido a la brutalidad del régimen de Santiago. Los viajes de miembros individuales del proyecto a Chile han demostrado, sin embargo, que nosotros hemos sido demasiado pesimistas y al mismo tiempo demasiado tímidos. Compromiso más claro por nuestra parte, también en términos institucionales, probablemente habría sido beneficioso para los académicos chilenos, pero no lo hicieron. Trabajaron sobre todo sobre el Brasil y en Brasil, y muy pocas personas se dedicaron o lograron viajar y estudiar en Chile con colegas chilenos. Y creo que es un buen ejemplo para también pensar cómo se perdieron también oportunidades, ¿no? de cooperación que hubo sin dudas, pero también se perdieron algunas oportunidades para un compromiso un poco o todavía más honesto en los años durante las diferentes dictaduras en América del Sur.
y por eso me parece muy importante no estudiar índices, ¿no? de una libertad académica que en sí no existe, sino las discusiones, ¿no? Y también la libertad académica no solamente en un país, en un lugar, sino también siempre en el mundo académico global, que ya era global en nuestra existencia. Muchas gracias. Queremos dar la oportunidad ahora al asistente de que puedan hacer preguntas a los panelistas. Doy la palabra. Hola, mi nombre es Nicolás Tobar. Quería hacer una pregunta al profesor respecto de el impacto sobre cómo se educa y cómo se escribe la historia a partir de ese periodo. Porque tú comentaste que en el fondo cambió la manera de hacer historia, mencionaste a Salazar, pero en el fondo también la historia de Chile se empezó a contar, la historia previa de Chile incluso se empezó a contar de otra manera y se empezó a formar profesores de historia con otra mirada. ¿Cómo eso impacta hoy en día o incluso en esa época? La verdad, no tengo una respuesta buena, no he trabajado tanto ese tema. Lo que sé sí es que hay un recambio generacional constante post 73. Y esta forma de escribir historia también se vuelve un en los 90, ¿no? O sea, yo también enseñé historia en historia, así, no diría que se vea que esto también tuvo ese efecto en los currículum y en los programas. O sea, para mí no tuvo tanto, pero ahí también quizás soy ignorante al respecto, pero yo creo que todavía hay una distancia grande entre cómo se investiga la historia y cómo se escribe esto para el público más académico a que cómo se enseña aún los planes y programas. Vamos a ver. Yo no sé si hay un fuerte enfoque, por ejemplo, en temas de género, si ha cambiado la forma de escribir, ¿cierto? El periodo colonial, etcétera. O sea, digamos, yo creo que ahí todavía se sigue haciendo más o menos como antes, creo yo. O sea, es mi impresión, pero también no Sí, muchísimas gracias a todos por sus impresiones y sus experiencias. Me gustaría preguntar a la doctora Müller-Plantenberg, me impresionó mucho sus experiencias personales de la época y sé que junto con su marido organizaron muchas de estas iniciativas de solidaridad en 73, con sede en el instituto que ahora yo tengo el honor de dirigir. Y por eso me gustaría saber ¿qué está pasando después de 73? A lo largo de los años 70 sabemos que la dictadura no es monolítica, también hay cambios en este largo periodo, ¿no? Hay cambios especialmente en los 80 y cómo se desarrollaron estas relaciones académicas con colegas chilenos que quedaron en Chile, como nos mostró Manuel, ¿no? Con su estudio sobre las organizaciones o la sociedad civil. Existieron también, digamos, no de forma secreta, pero semioficial también, ¿no? Instituciones de investigación y había contactos con estas instituciones durante la dictadura. ¿Cómo se desarrolló esto a lo largo de los 70, 80? En el fondo también no tengo el conocimiento tan cercano. Él se fue, yo no sé, muy temprano de vuelta a Chile, no me había dicho, que estaba muerto de susto, pero fuimos entonces en los 80, pero es que hay que decir, había gente en la CEPAL, había gente en las Stiftungen, y había gente de derechos humanos y había profesores alemanes en esas escuelas.
que estaban, sin embargo, colaborando con nosotros, pero a por diferentes niveles, ¿no? En ese sentido, es poco que yo podría decir ahora. Muchos estaban aquí. Por ejemplo, como queremos enfatizar la cuestión norte-sur, llegó Franz Hincklama y ¿sabe qué hizo? Ese había ido a la embajada para salir del país, estaba en Friburgo. Él se volvió en este invierno cada vez más amarillo. ¿Y qué pasó? Estudiaba la derecha alemana. Lo que me olvidó decir antes, Strauss estaba feliz con Pinochet. Otros de la FDP, feliz con Pinochet. Entonces, él estudió eso muy fino. Y eso me parece una cosa interesante, que no se trata solo de una cosa, sino la otra también. Ver que estamos aprendiendo qué necesitamos conocer aquí. Eso actualmente, más que todo, hay que buscarlo en los periódicos y juntarlo, porque si no, nunca hay texto así. Entonces, eso estaba ante Wunderfragen. Obviamente, esta gente muy latinoamericana, no solo Chile, tenía un debate y nosotros tuvimos debates. Paul me dijo, él tuvo debate con Andrés, no, con Hincklama, Paul Singer de Brasil, con Hincklama de Chile. ¿Sobre qué estaban hablando? ¿Sobre qué hacer? Obviamente. Y ahora, ¿cómo se pone esto en trabajo académico? Todo trabajo académico sale de experiencias, ¿no es cierto? De lectura, debate y experiencias. Y esto estaba muy rico. Pero no sé si él estaba conduciendo una investigación en el Cono Sur y cómo se reintegraba el mercado internacional. Entonces sabe ahí más. Yo me fui a Colombia, a Brasil. Yo no volví realmente como, sí, con gran interés sigo. Quiero saber más de los cabildos, pero no sistemáticamente. Nos han dicho cosas muy interesantes y me quiero referir a la tesis, porque después de 50 años, bueno, han pasado muchas cosas, muchas cosas. Me parece muy interesante la tesis que tuvo muy innovador, decir de que el gobierno de Salvador Allende representaba una continuidad y que la verdadera innovación fue la ruptura que provocó el golpe militar con el modelo económico. Yo creo que efectivamente me parece innovador y atractivo decir que efectivamente el gobierno de Allende simplemente fue un elemento de continuidad de la historia nacional, porque quiso profundizar las reformas que ya antes se demostraron como necesarias y evidentes en el país. Partiendo con la reforma agraria, ya en los el gobierno planteó la necesidad de una reforma agraria y se llamó la reforma Mazzatella, porque naturalmente el presidente de derecha no estaba dispuesto a tocar el recurso y a tocar a la realidad. Pero ya en el gobierno de Eduardo Frei Montalva se produce una profundización de lo que se llamó la crisis en modelos de sustitución de importaciones y naturalmente el tema agrario y el tema de la organización popular fue bien central. La organización, la refundación del campesinado, la organización del campesinado empezó a tomar una forma por la organización política, la Organización Suprema Sindical, y naturalmente el gobierno de Allende profundizó el proceso de reforma con la nacionalización de ya también se había insinuado el gobierno de Rey, y con la creación de una área social de la economía que era la base de la construcción del Estado social, porque en el fondo el país iba hacia el desarrollo de un Estado social como hoy día queremos retomar esa cuestión histórica. El país está nuevamente ante la necesidad de construir un Estado. Entonces, es muy importante que ese proceso fue interrumpido con violencia por el golpe militar y me parece una tesis atractiva de profundizar.
Ahora, naturalmente, hay que considerar también el contexto internacional y el impacto que el proceso de Allende generó. Clarita se refirió un poco a que este proceso de reforma generó grandes expectativas, por eso que vinieron muchos investigadores a Chile, latinoamericanos, por su nombre, porque tuvieron que salir de sus países, pero también europeos, como el Carlos Lomuz y de Clarita, porque el proceso de reforma mundial estaba atascado. Se había producido también una crisis en Checoslovaquia, era inviable hacer un proceso de reforma y de democratización en Europa del Este, y aparece entonces la figura de Allende, un proceso histórico, un proceso de democratización del país, un proceso de ampliación del proceso industrial del país, un intento de producir una reforma que en Chile se llamaba una revolución, porque todo el mundo hablaba de revolución, pero en el fondo se trataba de hacer una gran económica y una gran reforma social. Y bueno, este proyecto, entre otras cosas, fracasa también por un contexto internacional que fue poco percibido en aquella época. Y el contexto internacional se va a hacer un hecho bien interesante, porque ahora surgen nuevos elementos y nuevos antecedentes. Y al principio no hay que olvidar que el gobierno norteamericano tuvo una actitud crítica naturalmente contra el gobierno Allende, pero la verdadera crítica se generó en una conversación que provocó el secretario de Estado Kissinger con el presidente Nixon, porque él logró, se iba a discutir, el Departamento de Estado, el Servicio de Inteligencia, se iba a discutir qué hacer frente al gobierno Allende, y Kissinger pidió un día más para convencer al presidente Nixon de lo siguiente. Decir, mire, lo que empieza a generarse en Chile, va a haber un gobierno encabezado por Allende, que para nosotros tiene un significado muy importante porque de la seguridad nacional de Estados Unidos. Es que ese proceso se puede replicar en Italia. Y si se replica en Italia un modelo similar, que después se consolidó un cierto acuerdo entre la democracia cristiana italiana, y en esa época el Partido Comunista, que era el Partido Comunista más fuerte de Occidente, del Occidente democrático, Kissinger dijo, esto afecta a nuestros intereses nacionales porque esto puede replicarse en Francia, puede replicarse después en Alemania, lo que se llamó la finlandización de Europa, el riesgo que Europa desarrollara un curso de autonomía frente a la crisis bipolar que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y eso fue la decisión de los norteamericanos de intervenir en Chile e impedir que el gobierno Allende se estabilizara. Pero para ser muy breve, me gustaría que si tú pudieras referirte un poco más a esta tesis innovadora, porque la verdad que el proyecto de Allende era solo la continuidad de lo que se venía haciendo en Chile en las décadas. Y después tenemos tiempo para una pregunta solamente más muy cortita, pero vamos. Sí, tú la formulaste quizás mejor que yo. La tesis. Sí, o sea, yo en el libro no ahondo tanto en esto, pero era como una idea que yo tenía, ¿cierto? Porque en el fondo, lo que a mí, en general, lo que trato de hacer es ver cómo se habla en general de los temas y si quiero repetir eso o no. Entonces aquí, claro, siempre se hablaba de Allende como una cosa nueva, y claro, tiene todos esos elementos, por supuesto. Pero yo, claro, yo estaba leyendo mucho de teoría política, y ahí, claro, leía sobre el desarrollo, ¿cierto?, de la democratización y el desarrollo del Estado social en Europa, ¿cierto?, leía diferentes cosas. Y en Chile me parecía que pasaba bastante lo mismo. Hay un texto de Valenzuela, no me acuerdo, no es Jaime, el otro, que es de Arturo Valenzuela. Y un texto que es buenísimo, que es de, creo que es cientista político, pero que es un texto histórico sobre el desarrollo del sufragio en Chile. Me acuerdo que ese texto estaba leyéndose al final cuando estaba ya redactando la introducción. Y ahí me acuerdo que él tiene esa tesis de cómo se va desarrollando el sufragio en Chile, y a mí me parecía, claro, la continuidad era esa, ¿no? O sea, que en el fondo Chile tiene un modelo así de sistema político que es muy similar a lo que tú estabas diciendo al italiano, ¿cierto? Pero también, ¿cierto? Tiene semejanzas con algunos, quizás el francés, con otros sistemas políticos así bien clásicos, ¿no? Yo cuando partí el libro también estuve trabajando con Argentina como para comparar, y Argentina no comparar, era otra cosa, y se me complicó mucho y dije, no, bueno, voy a hacer Chile.
Y aparte había encontrado muchas fuentes interesantes, entonces tenía algo para hacer solo con Chile. Pero también ahí también eso también me reforzó esta idea de que Chile tiene un desarrollo político que así, de ciencia política clásica, ¿no? Entonces, esa fue un poco la idea, y por eso lo inserto en estos tres desarrollos de los derechos civiles, políticos y sociales, que es una tesis así también del siglo XIX de ciencia política, pero es bastante influyente, aún todavía sirve como eje. Y a mí me servía como para ordenar bien un poco cómo describir el proceso chileno, porque claro, o sea, tomando Allende, ¿cierto? Acelera muchas cosas, pero en realidad, claro, o sea, si uno, o sea, Allende no era posible sin los radicales, sin Frey, sin Alessandro, sin a ninguna de estas cosas no hubiésemos llegado a ese punto, ¿cierto? Y el punto es que a medida que se iba expandiendo el Estado social, la gente quería más Estado social, y eso ese era el ethos, ¿no? El que se fue desarrollando. Entonces no era tanto así, queremos un gobierno socialista, queremos continuar con el desarrollo de un Estado social que se venía desarrollando. Y eso fue para mí, claro, así leí yo el proceso después. Entonces, claro, para mí la ruptura fue incluso mejor porque si uno lo ve desde esa perspectiva, también después del 90, la ruptura es muy grande de lo que hacen los partidos de izquierda, ¿no? Socialistas, comunistas, estuvo fuera del gobierno, pero en el fondo, y la democracia cristiana, ¿no? O sea, que en el fondo ellos básicamente abandonan toda esta idea, ¿no? O sea, economía neoliberal, modelo de desarrollo neoliberal y colegios particulares subvencionados, etc. O sea, todo va al modelo subsidiario del Estado, y esa es la gran ruptura para mí. No es tanto que el golpe y los Chicago Boys hacen eso, sino que estos partidos que antes tenían este modelo de desarrollo de Estado ya no lo quieren. ¿Ya? Y eso para mí es el legado, ¿cierto? De la dictadura, que los partidos cambian su forma de ver el modelo de desarrollo. No sé si hay, tengo tiempo para una. Bueno, pregunta. Tengo pregunta, ¿no? Sí. Muchas gracias por el estupendo aporte. La pregunta es muy concreta sobre las comunidades de base, la vinculación que tenían los partidos de izquierda y llevaron a Allende a poder desarrollaron muchos proyectos, mencionaste los centros de madres, y muchos de esos proyectos fueron tomados por el gobierno militar. Por ejemplo, Lucía Pinochet se hizo cargo de los centros de madres y los organizó como Semachille. ¿Hay algún estudio concreto sobre la vinculación del gobierno militar con las comunidades de base? Creo que hay algunos libros sobre el Semachille, pero no sé qué otras comunidades de base. En el nivel de la juventud, los historiadores recientes han trabajado mucho en lo que fue la Oficina Nacional de la Juventud y el trabajo de los jóvenes, que finalmente da paso al desarrollo de la juventud. Sí, hay el sello de Udi Popular. Esto está bien trabajado por Jacobo González, algo y otros autores. Sí, hay trabajo por eso. Y de los jóvenes allá. Pero el Semachille hay un libro, creo. Y hay una historiadora estadounidense que trabajó la continuidad entre el discurso de las mujeres de la derecha durante la época de los 60 y el discurso de Semachille y esa gente. Claro, lee la continuidad del discurso sobre la mujer de derecha en la época de los 60 y en la época de Senado. Y lo otro son las asociaciones gremiales, que también hay algunos estudios, pero también eso está todo así medio fragmentado. Pero hay algunos en esa línea de la gobierno militar. Y jóvenes, Queremos agradecer enormemente a los entrevistados. Lo fascinante, digamos, la discusión, tenemos un pequeño presente que es todo simbólico para cada uno de ustedes. Nuevamente, creo que la discusión se puede entender. Vamos a tener ahora una pausa de café, solamente 25 minutos. Nuevamente agradecer, porque es increíble poder tenerlos acá y poder conversar. Y es escribir por fuera, me van a recibir muchas preguntas y hay café y galletitas de parte de la familia.